Normalmente pensamos en la mente como si fuera, no sé, una especie de baúl. Un contenedor gigante, ¿no? Exacto. O sea, un espacio vacío que vamos llenando de datos, de libros leídos, de experiencias que acumulamos con los años. Y claro, la lógica te dice que cuanto más lo llenas, pues más sabio eres y mejor preparado estás. Claro, suena a sentido común. Pero a ver, ¿y si esa imagen es una trampa total? ¿Y si la mente no es un baúl, sino que se parece muchísimo más a un músculo? Es que lo de los músculos tiene trampa, porque si repites el mismo movimiento en el gimnasio un montón de veces, te vuelves súper fuerte en esa acción específica. Eso es. Pero, paradójicamente, si solo haces ese movimiento, te vuelves rígido. O sea, pierdes flexibilidad y pierdes la capacidad de moverte en otras direcciones sin lesionarte. Totalmente. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una colección fascinante de ideas y textos que exploran justo esto, el concepto de la mente que no se tensa. Que es un ensayo increíble, la verdad. Es buenísimo. Y hemos recopilado unos hilos de sabiduría que saltan, fíjate, desde la Roma de los emperadores estoicos hasta el budismo, para aterrizar luego en la psicología deportiva moderna. Menudo viaje. Ya te digo, nuestra misión hoy es descubrir cómo podemos mantener la mente abierta, creativa y verdaderamente viva frente a una tendencia natural, casi biológica, que nos empuja a cerrarnos a cal y canto. Ya sea por buscar la comodidad, por huir del dolor, o bueno, simplemente para sobrevivir al puro caos del mundo. Y es una misión absolutamente crucial hoy en día, porque vivimos inmersos en la era de la sobrecarga de información. Si lo pensamos bien, el verdadero reto actual ya no es adquirir conocimiento. Claro, lo tenemos todo en el teléfono. Eso es, llevamos bibliotecas enteras en el bolsillo. El reto monumental es evitar que ese conocimiento que acumulamos nos vuelva dogmáticos. Que nos ciegue. Exacto. El peligro es que nuestra propia experiencia previa nos haga temerosos o incapaces de aprender cosas nuevas. Existe una tensión silenciosa entre alcanzar la maestría en algo y, a la vez, mantener la mirada fresca de un principiante. Es que tendemos a mitificar la idea del genio creativo, ¿verdad? Como alguien tocado por una varita mágica que un día se levante inspirado. Totalmente, como si bajaran las musas. Sí, sí. Pero revisando los materiales de hoy, me he topado con una definición de la científica cognitiva Margaret Bowden que me ha parecido brutal. Y es brutal por lo terrenal que es. A ver, cuéntame. Pues ella sostiene que la creatividad no tiene absolutamente nada de magia. Cero. Ella la define de una manera casi matemática. Dice que es el conocimiento acumulado en forma de experiencia práctica, sumado a una motivación sostenida en el tiempo. ¡Qué bueno! O sea, constancia pura y dura. Exacto. La clave no es que la llama del talento brille muchísimo un solo día, sino asegurarnos de que no se apague durante años. El problema es que esa llama tiene un enemigo natural poderosísimo, que es nuestra propia biología. Si la motivación es el motor, el freno de mano lo pone nuestro cerebro. La biología siempre complicando las cosas. Ya ves. Hay investigaciones súper interesantes, como las que recogen autores que estudian el comportamiento humano, como Ryan Holiday, basándose en Robert Greene. Demuestran que el cerebro es una máquina de ahorrar energía. Claro, pensar cansa. Agota. Gastar calorías en forjar nuevas conexiones neuronales es un esfuerzo tremendo. Así el cerebro prefiere transitar por los caminos de los pensamientos que ya conoce. La comodidad es energéticamente eficiente. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Es como si la mente del experto fuera una biblioteca magníficamente organizada. Tienes las estanterías etiquetadas, millones de libros ordenados por color. Todo perfecto y en su sitio. Todo perfecto. Pero de tanto organizar y de estar ahí tan a gusto, accidentalmente has cerrado la puerta por dentro. Madre mía, qué gran analogía. Te quedas atrapado en tu propia erudición, en lo que ya sabes que funciona. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo mantenemos ese almacén lleno de experiencia, pero dejamos la puerta abierta de par en par? Pues la respuesta no es nada reconfortante. Requiere ir totalmente en contra de ese instinto biológico de ahorro de energía. Vamos, que hay que sufrir un poco. Un poco, bastante. La única manera de mantener esa puerta abierta es introducir la incomodidad de manera estratégica y voluntaria. O sea, buscar el problema. Exacto. Asumir riesgos calculados, buscar el cambio justo cuando las cosas van bien y adentrarse deliberadamente en terrenos donde no tienes ni idea de nada.
Ser el novato otra vez. Eso es, obligarse a adoptar puntos de vista que inicialmente te parecen absurdos. Si no generas esa fricción intelectual a propósito, el músculo mental se tensa y se atrofia. Y esa búsqueda de la comodidad no es solo intelectual, ¿verdad? Porque también tiene una cara más oscura en el plano emocional. Totalmente. Hay una parábola maravillosa del psicólogo y sacerdote Anthony de Mello que ilustra esto a la perfección. Cuenta la historia de un amante despechado, alguien a quien le han roto el corazón de una forma devastadora. Ya, el típico que dice que no vuelve a creer en el amor. Ese mismo. Jura solemnemente que jamás volverá a enamorarse. Y el maestro de la historia le contesta algo buenísimo. Le dice, amigo mío, eres exactamente como el gato que, tras quemarse al sentarse en una estufa caliente, decide que nunca más volverá a sentarse en ninguna estufa, ni caliente ni fría. Es una imagen poderosísima. Va directo a la raíz del trauma. Totalmente. Porque el gato no hace un análisis lógico de las estufas, simplemente asocia ese objeto con un dolor insoportable. Y los seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Claro, por pura supervivencia. Exacto. No lo hacemos por cinismo. Convertimos una mala experiencia, un solo punto de dolor, en una ley universal inquebrantable para protegernos. Construimos una muralla para dejar fuera el dolor, pero claro, no nos damos cuenta de que también estamos dejando fuera la vida misma. Y la mente te da una palmadita en la espalda y te dice, genial, misión cumplida, no volveremos a sufrir. Pero el precio a pagar es altísimo. Altísimo. Y me parece fascinante que el antídoto a esta parálisis lo encontremos en alguien tan competitivo como Michael Jordan. Fíjate, Michael Jordan. Sí, su mentalidad abordaba este problema de frente. Él repetía siempre que podía aceptar el fracaso sin pestañear, porque fallar es solo información. Pero lo inaceptable para él era la idea de no volver a intentarlo por miedo. Claro, porque no volver a intentarlo es la muerte literal del crecimiento. Hay que aceptar que a veces, inevitablemente, la estufa en la que te sientes va a estar ardiendo. Es que te vas a quemar, tarde o temprano. Sí o sí, pero la maestría consiste en curarse las quemaduras y volver a explorar. Ahora bien, este dominio de uno mismo cuando el dolor es interno es solo el primer nivel. Viene lo fuerte. Viene lo fuerte. El nivel de dificultad sube drásticamente cuando lo que falla no somos nosotros, sino que el mundo externo se vuelve completamente irracional y caótico. El caos externo. Es que si ya es difícil mantener la puerta abierta cuando estás tranquilo en tu biblioteca mental, imagínate cuando el edificio entero está en llamas. Ya te digo. En nuestra investigación, hemos agrupado esto en una especie de trilogía del caos. Son 3 actos de presión extrema de la historia estoica conectados con el Imperio Romano y Marco Aurelio. El primer acto es el caos político absoluto, y aquí el protagonista indiscutible es Nerón. Nerón, el arquetipo del líder que gobierna desde el desastre. Totalmente. Como era un hombre incapaz de gobernarse a sí mismo o a sus emociones, su estrategia era gobernar a los demás mediante la confusión. Inundaba a la corte de distracciones, crueldad, indignación perpetua. Todo el mundo desquiciado, claro. Ese era el objetivo. Que nadie tuviera claridad mental para distinguir lo verdaderamente importante de lo absurdo. Y el drama aquí recae en su tutor, el filósofo Séneca. Séneca, que se supone que era la voz de la razón, el hombre más sabio de Roma. Pues sí. Séneca creyó que con lógica y diplomacia podría gestionar los daños de Nerón. Intentó apaciguar su caos interno. Pero la historia nos deja una lección implacable, y es que no se puede vencer al caos jugando en sus propios términos. Claro, no puedes razonar con la locura. Al intentar apagar los incendios sin tener la autoridad final, Séneca fracasó como educador y se transformó en un cómplice. Le daba una capa de respetabilidad a un monstruo. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque si trasladamos esto a nuestra vida diaria en la oficina, por ejemplo, cambia las reglas del juego. A ver, ¿cómo lo ves? Pues que si intentamos apagar los fuegos de un jefe caótico o de un líder tóxico, significa que en realidad nos estamos convirtiendo en cómplices del pirómano. Porque mi instinto de supervivencia me diría que intente ser diplomático para no perder el trabajo. Esa es precisamente la trampa. Si te lanzas a apagar su fuego asumiendo sus reglas y entrando en su drama constante, acabas quemándote tú y perdiendo tu centro. Madre mía, es que es verdad. La única resistencia real ante un Nerón moderno es gobernar tu propia mente primero, no dejar que su indignación dicte tus prioridades. Y esto nos lleva al segundo gran acto de presión, que son las crisis globales. La plaga antonina.
Exacto. En la época de Marco Aurelio fue una pandemia devastadora en Roma. Es que es imposible no ver el reflejo directo con lo que vivimos nosotros con la COVID-19. Mientras la gente moría, Marco Aurelio escribió una observación brillante. Notó que en realidad estaban combatiendo dos tipos de pestilencia. El virus físico y el mental. Eso es. Una era la infección física, pero la otra, mucho más destructiva a largo plazo, era la que atacaba al carácter humano. Se refería al egoísmo desmedido, al pánico irracional, al impulso de pisotear al vecino para salvarse. Y la reflexión que debemos hacernos hoy, años después de nuestra pandemia, es súper incómoda. La urgencia del hospital pasó, pero ¿qué residuo espiritual nos ha quedado? Esa es la clave. ¿Seguimos infectados por esa pestilencia del carácter? ¿Nos hemos vuelto más agresivos en redes sociales, más impacientes? Mantener una mente que no se tensa implica limpiar ese residuo de pánico. Qué gran pregunta. ¿Sobrevivimos al virus, pero sobrevivimos a nosotros mismos? Y esto nos arrastra al tercer acto del caos externo, el límite absoluto, la certeza de la muerte. El gran tema. Sí, hay una cita del escritor Edmund Wilson que define la muerte como la única profecía que nunca falla. Y esto conecta con la práctica del memento mori, recordar activamente que nuestro tiempo se acaba. Que es algo milenario. Lo vemos en cuadros del siglo XVII llenos de calaveras, o en las monedas que llevan en el bolsillo quienes se recuperan en Alcohólicos Anónimos. Y es vital entender cómo funciona el memento mori psicológicamente. Porque a primera vista parece morboso, casi deprimente. Sí, estar pensando en que te vas a morir no suena muy alegre. Ya, pero el mecanismo es el opuesto. Es un agente clarificador espectacular. Cuando asumes la inminencia de la muerte, se produce un filtrado instantáneo en el cerebro. Destruye de un plumazo todas esas distracciones del caos estilo Nerón. Claro, de repente, cabrearte porque alguien te pita en un atasco o indignarte por un comentario en Internet de un desconocido se revela como un desperdicio imperdonable de tus días. Exacto. Corta la tensión mental y reordena tus prioridades de golpe. Te ancla al presente. Totalmente. Pero, a ver, hasta ahora hemos hablado de cómo gobernarnos ante el caos macro, la política, las pandemias, la muerte, pero hay un giro. La verdadera prueba de fuego es cómo transmitimos este dominio propio a los demás. ¿El laboratorio de las relaciones íntimas? Eso es, la crianza, la familia, es el laboratorio más exigente. Ese salto a lo íntimo es revelador. Barry Strauss analiza el contraste entre Marco Aurelio y Nerón. Sobre el papel, sus infancias fueron idénticas. Perdieron a sus padres, tuvieron tutores estoicos y fueron preparados para gobernar. Sí, tenían las mismas cartas. Pero uno fue un sabio y el otro un monstruo. La diferencia: los modelos a seguir en casa. La madre de Nerón operaba desde la crueldad y la de Marco Aurelio desde la integridad. Y además Marco Aurelio tuvo la inmensa suerte de que su padrastro Antonino le modeló con su propio comportamiento lo que era el autocontrol. No con discursos, sino viviendo a su lado. Pero la ironía histórica es cruel, porque Marco Aurelio, este hombre tan brillante, fracasó espectacularmente con su propio hijo biológico, Cómodo. Un desastre de emperador. Cómodo fue un tirano que tiró por la borda el legado de paz de su padre. Me cuesta entender cómo el mayor experto en dominio propio no pudo educar a su hijo. Es una paradoja tremenda, pero nos da una lección de humildad brutal. Nos demuestra que criar a un ser humano es infinitamente más complejo que dictar leyes para un imperio. Porque el ejemplo personal no se puede delegar. Tienes que estar ahí manchándote las manos. Exacto. El entrenador John Wooden decía que el ejemplo personal no es la mejor herramienta del liderazgo, es que es la única herramienta real. Y esto me lleva a un caso moderno que me impactó un montón. En 2020, el jugador de la NFL, Marquise Lee, tomó una decisión impensable. Renunció a toda la temporada. Renunciando a un montón de dinero, además. Dinero y a jugar para el legendario Bill Belichick. ¿Por qué lo hizo? Porque los protocolos COVID de la liga le impedían ver a su hija pequeña durante meses. Él creció sin padre y se negó en rotundo a repetir esa ausencia. Fíjate, eso es el memento mori en estado puro. Entendió que el deporte y los contratos seguirían ahí, pero el tiempo de desarrollo de su hija era irrecuperable. Actuó desde sus principios. Sin dudarlo. Y este caso nos sirve de puente hacia un concepto psicológico dificilísimo de dominar, el amor sin llevar la cuenta o sin marcadores. Ay, los marcadores emocionales. Esa tendencia de anotar mentalmente, hoy he cedido yo, mañana te toca a ti. O el típico de, yo hice este sacrificio hace 2 años, ahora me lo debes.
Eso es veneno puro. Precisamente. La idea central es que para que una relación íntima prospere, debes asumir el 100% de la responsabilidad de tu comportamiento sin esperar nada a cambio. En cuanto abres un libro de contabilidad emocional, la relación se pudre. Se va a pique. Se menciona a menudo al apóstol Pablo, que emparejaba el amor con el autocontrol, porque un amor que lleva la cuenta es un amor aterrorizado por la vulnerabilidad. Pero un momento. Me cuesta aceptar esto así, sin más. En un mundo transaccional, dar el 100% sin esperar reciprocidad parece la receta perfecta para que te pisoteen. Ya, suena que te van a tomar el pelo. ¿No contradice esto a la parábola del gato? ¿Cómo amamos sin llevar la cuenta, sin acabar sentándonos a propósito en una estufa ardiendo? Esto plantea una pregunta importantísima. La gran duda de este tema. La distinción clave está en los límites. No llevar la cuenta no significa convertirte en un mártir o tolerar el abuso. Significa actuar desde la fluidez de tus propios valores. Vale. Tú amas porque eso es un reflejo de tu integridad, no porque estés firmando un contrato esperando dividendos. Marquis-Elí no cuidó a su hija calculando si ella le cuidaría de mayor. Lo hizo porque ser padre presente era su estándar innegociable. Entendido. Es cambiar el foco de lo que recibes a lo que proyectas. Pero seamos sinceros, mantener este nivel, enfrentarse al caos y amar sin escudo, agota. Entender esto intelectualmente es inútil si a la hora de la verdad te quedas sin gasolina. Totalmente cierto. Necesitamos un combustible para el largo plazo, el recurso duradero. Y la psicología apunta a una sola fuente inagotable, el celo intelectual, el entusiasmo vital. Qué buena expresión. Charles Buxton decía que el éxito en la vida no depende de la genialidad, sino del celo, esa curiosidad insaciable. La habilidad es tu punto de partida, pero el celo te mantiene en la carrera. Me recuerda al consejo del humorista Steve Martin a los jóvenes. Les dice, sé tan bueno que no tengan más remedio que ignorar a los demás y mirarte a ti. Y eso requiere una voluntad de hierro para no acomodarse. Y Diógenes Laercio ya lo advertía en la antigüedad. Decía que la sabiduría es la única provisión segura para la vejez. Porque lo demás desaparece. El dinero fluctúa, el cuerpo decae. Exacto. Esa agilidad mental, esa curiosidad, es lo que da intereses a lo largo de las décadas. Hay una frase de Confucio magistral sobre esto. Un hombre sano quiere 1000 cosas. Un hombre enfermo solo quiere una. Cuando el ruido externo desaparece, nos sostiene nuestra capacidad mental. Pero ojo, que no podemos quedarnos flotando en la teoría. Hay que bajar al barro. Totalmente. Tucídides lanzaba una advertencia terrible. Decía que la sociedad que separa a sus eruditos de sus guerreros tendrá el pensamiento guiado por cobardes y las batallas libradas por tontos. ¡Qué frase tan brutal! Te deja frío. Es un llamado a la integración absoluta. Y para ilustrarlo, podemos fijarnos en el deporte. El profesor de golf, Bob Toski, decía que un golpe perfecto requiere moverse maravillosamente en 2 planos, por encima de la cintura y por debajo de ella. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas de hoy, la analogía del golf es el resumen definitivo. A ver, explícalo. Pues, leer filosofía, escuchar estos debates, entender cómo funciona el cerebro, todo eso es vital, pero es solo el movimiento por encima de la cintura. Es la teoría. Pero, ¿qué pasa al cerrar el libro? Perdonar a un ser querido sin llevar el marcador, no perder los papeles ante un jefe tóxico o en un atasco. Eso es el movimiento por debajo de la cintura. El trabajo sucio, digamos. Exacto. Si no integramos ambas cosas, nuestro golpe en la vida va a ser un desastre total. Y esa necesidad de acción es lo que el estoico Epicteto exigía a sus alumnos. Les lanzaba un desafío crudo. Les decía, no me presumas de cuánta filosofía has leído. Demuéstrame que sabes comer como un ser humano, mantener un matrimonio o soportar a un vecino testarudo sin perder tu centro. Madre mía, directo a la mandíbula. Sí. Como remataba Plutarco siglos después, no son las notas elegantes en los libros las que cambian nuestra naturaleza. Es la fricción implacable de la experiencia personal diaria la que desbloquea el verdadero significado de lo aprendido. Qué golpe de realidad tan necesario. Si recapitulamos este viaje, queda claro que la mente que no se tensa es un verbo activo. Requiere negarnos a la comodidad del pensamiento familiar.
armarse de valor para volver a tocar la estufa. Ignorar a los Nerones modernos, amar sin llevar la cuenta y transformar la teoría en acción. Al final, como se suele decir, el resto es solo comentario. Ahora hay que salir ahí fuera y hacer el trabajo. El conocimiento es nuestro campo de entrenamiento para enfrentar el mundo. Creo que es el lugar perfecto para detenernos hoy. Pero antes de irnos, y tomando la palabra a Plutarco sobre que la experiencia personal es la única llave, dejamos esta reflexión en el aire. Para quienes nos escuchan hoy, ¿cuál es esa estufa caliente en nuestra vida ahora mismo? ¿Cuál es esa conversación difícil o ese proyecto que evitamos con todas nuestras fuerzas por miedo a quemarnos, pero que en el fondo sabemos que es la experiencia exacta que necesitamos vivir para mantener la mente verdaderamente abierta? Menuda pregunta para quedarse pensando. Que cada uno busque su propia estufa. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio de reflexión. Hasta la próxima inmersión.